Hola, buenas tardes mi gente de YouTube, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren bien, espero que entiendan que ahora estoy subiendo nuevas historias. Si me pueden comprender en totalmente estaré trabajando de las quintillizas de los caballeros dorados. No se preocupen, estoy trabajando con eso, pero ahora me quiero enfocarme en otras historias de Kimetsu no Yaiba o otro anime de meterlos estos caballeros del zodíaco. Bueno, espero que me entiendan. Bueno, vamos a empezar este video. ¿Qué pasaría si Seiya de Pegaso hubiera caído en el mundo de Kimetsu no Yaiba? Encontré una razón para continuar junto a ti. Seguiré, llévame. Entre lodo y sangre, yo seguiré avanzando. Mi corazón se endurece y mis manos tiemblan. Saben que algo estoy buscando y no logro encontrar la esencia de la noche. El cielo brillará. Si algo en mí cambiaré, seré yo quien lo haga y no nadie más. Encontré una razón para continuar junto a ti. Secretos que ocultos están, dispersos desaparecerán, tristezas que no se cuentan, luces que se extinguirán, reír, llorar, oscuridad, creer, brillar y demostrar que puedo hallar la felicidad para mí. Sé que el pasado no se borrará y que el futuro llegará. Sé que seré más fuerte si peleo por alguien más. Tristeza te lo agradeceré. Si sé que ser un buen perdedor es porque la vida me enseñó. Mi destino alumbró la flor carmesí que el día de hoy florece. Que el día de hoy florece. La guerra contra Poseidón había terminado, y el universo, una vez más, había sido salvado de la aniquilación. Seiya de Pegaso, el incansable caballero de bronce, había cumplido su misión, pero su corazón no conocía el descanso. Con cada paso que daba, el cosmos aún resonaba dentro de él, recordándole los sacrificios hechos y las batallas libradas. Ahora, su único objetivo era encontrar a su hermana Seika, la razón que lo impulsó a vestir la armadura de Pegaso.
Caminaba por un sendero solitario, sus pensamientos envueltos en la esperanza de un reencuentro. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, proyectando largas sombras que danzaban a su alrededor. De repente, una extraña perturbación en el aire llamó su atención. El espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse, y un vórtice de luz púrpura se abrió ante él, pulsando con una energía desconocida. Antes de que pudiera reaccionar, el portal se expandió, y una fuerza ineludible lo arrastró hacia su interior. Seiya sintió un tirón violento, una sensación de ser despojado de la realidad misma. La luz lo cegó, y el sonido de un trueno lejano resonó en sus oídos. Cerró los ojos, aferrándose a su armadura de Pegaso, que brillaba débilmente en medio del caos. Cuando volvió a abrirlos, la primera sensación que lo invadió fue el frío. Un frío cortante y penetrante que le helaba los huesos. Se enderezó, parpadeando, y lo que vio lo dejó perplejo. Una densa nevada caía sin cesar, cubriendo un bosque sombrío y silencioso con un manto blanco y puro. La nieve se acumulaba en las ramas de los árboles y cubría el suelo, haciendo que el paisaje fuera desolador y hermoso a la vez. Seiya miró a su alrededor, completamente confundido. Seiya. ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? ¿Esto no es la tierra? Ni siquiera se siente como el santuario. Su voz resonó en el aire gélido, y el único sonido que respondió fue el crujido de la nieve bajo sus botas. La armadura de Pegaso, aunque ligeramente cubierta de escarcha, aún se aferraba a su cuerpo, un recordatorio de su origen y de las batallas que había librado. El cosmos en su interior se sentía extraño, como si el mismo aire que lo rodeaba estuviera cargado de una energía diferente, una que no había sentido antes. El silencio era casi opresivo, roto solo por el pequeño siseo del viento. El aroma a pino y nieve llenaba el aire, y la única fuente de calor parecía provenir del tenue resplandor de su propio cosmos. Seiya frunció el ceño, el instinto de batalla comenzando a agitarse en su interior. Este no era un lugar seguro. Este no era su mundo. Seiya avanzó con cautela, sus sentidos de caballero de bronce en alerta máxima. El frío era implacable, pero la armadura de Pegaso lo protegía del crudo viento. Cada paso en la nieve profunda lo hundía ligeramente, y el silencio solo era interrumpido por el crujido de sus botas y el suave zumbido de su cosmos. A medida que se adentraba en el bosque, un tenue hilo de humo se elevó en el horizonte, rompiendo la monotonía del paisaje nevado. Una punzada de esperanza recorrió a Seiya. ¿Habría vida en este lugar? Aceleró el paso, impulsado por la necesidad de respuestas. Pronto, los árboles se abrieron, revelando un pequeño pueblo. Las casas, construidas con madera oscura y tejados cubiertos de nieve, parecían rústicas y antiguas. Pequeñas luces amarillentas brillaban desde las ventanas, y el aroma a leña quemada y comida llenaba el aire helado. No había rastro de tecnología, ni de los vehículos que conocía. Todo parecía primitivo. Seiya se detuvo en el umbral del bosque, observando en silencio. Había algo peculiar en la atmósfera, una sensación de antaño que no lograba ubicar. La vestimenta de la gente que ocasionalmente se veía por las calles empedradas, los kimonos sencillos y los peinados tradicionales, le resultaban completamente ajenos. Seiya. Esto no puede ser. No hay forma de que sea mi tiempo. Un pensamiento cruzó su mente, uno que le heló la sangre más que la nieve misma. Recordó las leyendas y los cuentos de Mitsumasa Kido, las descripciones de épocas pasadas. Seiya. Esta arquitectura, la forma en que visten, esto es la era Sengoku. La revelación lo golpeó con la fuerza de un meteorito. Había sido transportado no solo a otro mundo, sino a otra época. La era Sengoku, un período de guerra y samuráis, un tiempo donde la violencia era ley y los demonios quizás eran más que solo cuentos. El peligro que sentía en el ambiente no era solo el frío, sino una amenaza más antigua y visceral. Este mundo era, sin duda, muy diferente al suyo. Seiya se adentró en el pueblo, su armadura de Pegaso brillando bajo el cielo nublado. Inmediatamente, notó las miradas de los aldeanos. Murmullos, algunos asombrados, otros con un tinte de temor, comenzaron a seguirlo. Era obvio que una figura como la suya, envuelta en una armadura metálica brillante, no encajaba en ese mundo. Entendió al instante que si quería obtener respuestas, no podía llamar tanto la atención. Mientras pasaba por un callejón estrecho, sus ojos se posaron en una capucha de tela oscura tirada en el suelo, medio cubierta por la nieve. Era sencilla, de un color neutro que le permitiría pasar desapercibido. Sin dudarlo, Seiya la recogió y se la puso, cubriendo su cabello castaño y gran parte de su rostro.
La armadura, aunque imponente, quedaba en parte oculta por la holgada tela. Con la capucha puesta, se mezcló un poco mejor con el entorno, aunque su aura de caballero aún lo hacía destacar. Su objetivo era claro: buscar respuestas. Necesitaba saber cómo había llegado a ese lugar y cómo regresar a su propio tiempo y mundo. Mientras caminaba por una de las sendas principales del pueblo, el aroma a leña quemada se hizo más fuerte. Vio a un joven de cabello rojizo oscuro y ojos amables, con un patrón distintivo en su frente, cargando una pesada canasta de leña sobre su espalda. Parecía agotado, pero una sonrisa genuina adornaba su rostro mientras saludaba a los aldeanos que pasaban. Seiya, impulsado por una intuición, se acercó al muchacho. Era su oportunidad para obtener información sin levantar sospechas innecesarias. Seiya, disculpa. El joven se detuvo y se giró, su expresión de fatiga transformándose en una de curiosidad y un poco de sorpresa al ver al enmascarado forastero. Tanjiro. ¿Sí? ¿Necesita algo? Seiya lo observó por un momento. Había una inocencia y una bondad palpable en el joven, una que le recordaba a sus propios amigos. Este era el tipo de persona que podría ayudarlo. Seiya, necesito información. Acabo de llegar a este lugar y no conozco nada. ¿Podrías decirme dónde me encuentro y qué ocurre en este pueblo? Tanjiro parpadeó, observando al enmascarado forastero con una mezcla de curiosidad y la innata amabilidad que lo caracterizaba. Por su atuendo inusual y el aura que percibía, sabía que no era un aldeano común. Tanjiro. Claro, por supuesto. Se encuentra en la montaña Kumotori, cerca de un pequeño pueblo donde vivimos. Mi nombre es Tanjiro Kamado. Tanjiro hizo una leve reverencia, indicando su respeto. Seiya asintió, agradecido por la disposición del joven. Seiya. Soy Seiya. Gracias por tu ayuda, Tanjiro. Este lugar es muy diferente a donde vengo. No entiendo muchas cosas. Tanjiro notó la honestidad en la voz de Seiya y la confusión en sus ojos, a pesar de la capucha. Tanjiro. Bueno, no hay mucho de qué hablar aquí, la verdad. Somos un pueblo humilde, viviendo de la leña y el carbón. La vida es difícil, especialmente en invierno. Mientras hablaba, Tanjiro dejó caer su canasta de leña para descansar un momento, aprovechando la oportunidad para conversar. El vapor de su aliento se mezclaba con el aire frío. Tanjiro. Ahora mismo, lo más importante es estar seguros. Dicen que hay demonios merodeando por las noches, especialmente en las montañas. Por eso, la gente no sale después del anochecer y es peligroso viajar solo. La mención de demonios resonó en la mente de Seiya. No eran los espectros ni los dioses a los que estaba acostumbrado, pero el concepto de seres malvados que amenazaban a la humanidad era algo que comprendía bien. Seiya. ¿Demonios? ¿Qué clase de demonios? Tanjiro. Son criaturas que devoran humanos. Son fuertes, rápidos y tienen habilidades extrañas. Por eso, si va a quedarse por aquí, le recomiendo que sea muy precavido. Seiya procesó la información. Demasiado pronto, se daba cuenta de que este no era solo un viaje en el tiempo, sino una inmersión en un mundo donde el peligro acechaba de una forma completamente nueva. La familiaridad de la amenaza le infundía una extraña sensación de calma, aunque el origen era desconocido. Seiya. Entiendo. Gracias por la advertencia, Tanjiro. ¿Hay algo más que deba saber sobre este lugar o la forma de regresar a donde pertenezco? Tanjiro ladeó la cabeza, pensativo. Tanjiro. Regresar, no sé a dónde quiera ir, pero este es el único pueblo por kilómetros. Más allá, solo hay montañas y otros pequeños asentamientos. Nunca he oído hablar de alguien que venga de tan lejos como usted parece venir. El joven miró a Seiya con una mirada genuina de preocupación. La extraña aura y el inusual atuendo de Seiya sugerían que era diferente, pero su corazón puro no le permitía desconfiar. Tanjiro. Si no tiene a dónde ir y no conoce el camino, mi familia vive un poco más arriba en la montaña. Podría venir con nosotros por esta noche. No es mucho, pero no lo dejaríamos solo en el frío. La oferta de Tanjiro fue una chispa de calidez en el gélido mundo en el que Seiya había caído. Era una muestra de la bondad humana, algo que Seiya siempre valoró. Aceptar sería una oportunidad para aprender más sobre este mundo y sus peligros, y quizás, encontrar una pista para su propio camino a casa. Seiya. Te lo agradezco, Tanjiro. Acepto tu invitación. Parece que tengo mucho que aprender sobre este lugar. Tanjiro sonrió ampliamente, sus ojos brillando con alivio. Mientras Tanjiro se inclinaba para levantar la pesada canasta de leña, Seiya intervino.
Seiya, espera. Antes de que Tanjiro pudiera reaccionar, Seiya extendió una mano y, con una facilidad asombrosa, levantó la enorme canasta de leña. Para Seiya, entrenado para lanzar 1000 golpes por segundo y mover montañas con su cosmos, el peso era insignificante. Tanjiro lo miró con la boca ligeramente abierta, impresionado por la aparente fuerza del forastero. Seiya, déjame ayudarte con esto. Pareces cansado. Tanjiro. Oh. Muchas gracias, Seiya-san. Eres muy fuerte. Con Seiya cargando la canasta sin esfuerzo, los dos comenzaron su ascenso por el sendero nevado hacia la casa de los Kamado. La conversación fluyó fácilmente mientras caminaban. Tanjiro, con su característica franqueza y bondad, comenzó a compartir detalles de su vida, su familia y las costumbres de la montaña. Tanjiro, vendemos carbón en el pueblo. Es un trabajo duro, pero nos ayuda a mantenernos. Mi padre solía hacerlo, pero ahora soy el que más baja. Seiya escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle. Preguntó sobre la vida diaria, las tradiciones locales y, con discreción, volvió a inquirir sobre los demonios. Seiya. Entonces, ¿estos demonios solo aparecen de noche? Tanjiro. Sí. Y son muy peligrosos. Por eso, nadie se atreve a salir una vez que el sol se pone. Es una regla estricta en la montaña. Mientras hablaban, el sol comenzó a descender por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. El frío se hizo más intenso, y las sombras se alargaron, envolviendo el bosque en una penumbra inquietante. La nieve brillaba con un resplandor fantasmal bajo la luz menguante. Seiya. Parece que la noche se acerca rápidamente. Tanjiro. Sí. Deberíamos apurarnos. Mi familia estará esperándonos. A medida que el crepúsculo se profundizaba, Seiya pudo sentir una energía diferente en el aire, una que no era la calidez de los aldeanos. Era una sensación sutil, casi imperceptible para un humano común, pero para un caballero de Atenea, habituado a percibir el cosmos y las intenciones oscuras, era como un escalofrío en la médula. La noche prometía ser muy diferente a las que Seiya conocía, y con ella, un nuevo tipo de peligro. La oscuridad se cernía sobre la montaña, y el aire se volvió aún más gélido. Mientras Seiya y Tanjiro ascendían por el sendero cubierto de nieve, una luz se encendió en una de las casas más cercanas al camino. Una ventana se abrió con un crujido, y un hombre mayor asomó la cabeza, su rostro arrugado por la preocupación. Tanjiro. Entra ya. No salgas con esta oscuridad. Los demonios aparecerán pronto. Gritó el vecino con voz áspera, sus ojos escudriñando las sombras. Tanjiro asintió con respeto. Sí, sabio anciano. Ya vamos. Pero antes de que Tanjiro pudiera detenerse, Seiya mantuvo el paso firme, su cosmos palpitando ligeramente bajo la armadura. Miró al vecino con una calma que desentonaba con la urgencia en la voz del hombre. Seiya. No te preocupes por mí. Sigue adelante, Tanjiro. Tu familia te espera. Tanjiro, aunque sorprendido por la indiferencia de Seiya ante la advertencia, confió en su acompañante. Después de todo, Seiya había cargado la pesada canasta de leña sin esfuerzo y parecía emanar una fuerza inquebrantable. Aceleraron el paso, dejando atrás al preocupado vecino. Finalmente, el contorno de la modesta casa de los Kamado apareció entre los árboles. Una tenue luz amarilla se filtraba por las ventanas, y el aroma a carbón y comida caliente invitaba desde el interior. Tanjiro corrió hacia la puerta, su corazón latiendo con alegría y alivio al estar de vuelta. Ya llegué a casa. Exclamó Tanjiro mientras abría la puerta corrediza. Dentro, la calidez del hogar los envolvió de inmediato. Alrededor de un hogar humeante, la madre de Tanjiro, Kie Kamado, y sus hermanos más jóvenes, Nezuko, Takeo, Hanako, Shigeru, y el pequeño Rokuta, los esperaban. Las caras de los niños se iluminaron al ver a su hermano mayor. Bienvenido a casa, Tanjiro. Exclamaron al unísono. Kie se acercó con una sonrisa dulce y cansada. Me alegro de que estés a salvo, hijo. El anochecer llegó rápido. Luego, su mirada se posó en la figura alta y encapuchada detrás de Tanjiro. Sus ojos se abrieron ligeramente con sorpresa y una pizca de cautela. Tanjiro. Mamá, hermanos, este es Seiya-san. Es un viajero que se ha perdido. Lo invité a quedarse con nosotros esta noche. Mañana continuará su viaje. El silencio se hizo en la pequeña sala. Los ojos curiosos de los niños se posaron en Seiya, algunos con una mezcla de fascinación y timidez. Takeo y Shigeru se pegaron un poco más a su madre, mientras Hanako y Nezuko lo miraban con una inocencia desarmante.
El pequeño Rokuta, ajeno al recelo, solo parpadeó. Kire, la matriarca, fue la primera en recuperarse. Su expresión se suavizó al ver la amabilidad de su hijo y la apariencia inofensiva, aunque inusual, del forastero, incluso cubierto por la capucha. A pesar de las advertencias sobre los demonios, la hospitalidad era una virtud fundamental en su hogar. Kie Kamado. Oh, entiendo. Bienvenido, Seiya-san. Por favor, pasa. Nuestra casa es humilde, pero es un refugio para cualquiera que lo necesite en una noche tan fría. Su voz era suave pero firme, transmitiendo una calidez genuina que Seiya apreció profundamente. Kie Kamado. Es un placer conocerte. Cualquier amigo de Tanjiro es bienvenido aquí. La tensión inicial en los niños se disipó un poco ante las palabras de su madre. La atmósfera en la casa de los Kamado era de calidez, sencillez y un amor incondicional que Seiya no había sentido en mucho tiempo. Había encontrado un santuario temporal en medio de un mundo desconocido y peligroso. La cena en casa de los Kamado fue sencilla pero reconfortante. El aroma a sopa de miso y arroz llenaba el aire, y la calidez del hogar era un bálsamo contra el frío exterior. Los hermanos menores de Tanjiro, curiosos por naturaleza, no podían apartar los ojos de Seiya. Su figura encapuchada era un misterio andante. Mientras Seiya estaba sentado, intentando comer con la capucha puesta de la manera más discreta posible, los niños comenzaron a acercarse. Shigeru y Hanako, los más intrépidos, fueron los primeros. ¿Qué hay debajo de la capucha, Seiya-san? Preguntó Shigeru, con los ojos bien abiertos. ¿Eres un ninja?, añadió Hanako, con una risita. Takeo, un poco más reservado, se acercó también, la curiosidad superando su timidez. Déjanos ver, Seiya-san. Antes de que Seiya pudiera reaccionar por completo, los tres niños se lanzaron hacia él. No con malicia, sino con la pura inocencia y el deseo de descubrir lo que se ocultaba. Seiya. Esperen, niños. No es lo que creen. Pero ya era tarde. Los pequeños dedos se aferraron a la tela de la capucha, y con un tirón coordinado, la apartaron de su cabeza. La capucha voló por el aire, revelando no solo el rostro de Seiya, sino también el brillante y metálico resplandor de la armadura de Pegaso. El silencio cayó sobre la habitación. Los ojos de la familia Kamado se abrieron de par en par, reflejando el brillo de la armadura de bronce. Tanjiro, que estaba a punto de llevarse un bocado a la boca, dejó caer su cuenco con un leve tintineo. Kire, la madre, se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de asombro y una pizca de aprensión. Los niños, que habían provocado la revelación, se quedaron inmóviles, con la boca abierta, completamente fascinados. La armadura y su diseño celestial, era algo que nunca antes habían visto. Era de otro mundo, un objeto de leyenda que desafiaba toda lógica. Seiya, con la capucha a sus pies, se sintió expuesto. Miró las caras estupefactas de la familia Kamado, y un suspiro escapó de sus labios. Sabía que no había forma de explicar esto con una simple mentira. Seiya. Con una sonrisa incómoda. Bueno, supongo que tendré que darles una explicación. El ambiente, que hasta hace un momento era de calidez y normalidad, se había transformado en uno de asombro y una curiosidad abrumadora. La noche en la casa de los Kamado acababa de tomar un giro inesperado. El fuego crepitaba en el hogar, proyectando sombras danzantes sobre la estupefacta familia Kamado. Seiya, sin la capucha que lo ocultaba, comenzó su relato. No sabía cuánto podrían entender, pero era el único camino. Seiya. Vengo de un lugar muy, muy lejano. No es solo otro país, ni siquiera otro tiempo, es otro mundo. Soy un caballero, un protector de la diosa Atena, la diosa de la guerra y la sabiduría. Los ojos de los niños estaban clavados en él, fascinados. Kire escuchaba con una seriedad que denotaba su intento de comprender lo inexplicable. Tanjiro, por su parte, inhalaba profundamente, su agudo sentido del olfato trabajando sin descanso. Seiya. Mi armadura, esta armadura de Pegaso, no es solo metal. Está viva, impulsada por una energía que llamamos cosmo. Es la esencia de cada ser humano, un universo en miniatura dentro de nosotros. Al elevar mi cosmo, puedo hacer cosas que parecen imposibles. Moverme a velocidades increíbles, romper rocas y luchar contra enemigos que amenazan la paz del mundo. La historia continuó. Seiya les habló de los caballeros de bronce, sus compañeros. De los imponentes caballeros dorados, sus maestros y a veces adversarios, cada uno protegiendo un signo zodiacal y con un poder inmenso.
Describió la ferocidad de sus batallas, desde el santuario hasta las profundidades del reino submarino de Poseidón, el dios de los mares, a quien habían enfrentado para evitar que inundara la tierra. Mencionó las gélidas tierras de Asgard y a los guerreros divinos que custodiaban ese reino, seres de poder equiparable a los dorados. Mientras Seiya narraba sus epopeyas, desde sus entrenamientos infernales hasta los choques cósmicos con dioses y sus ejércitos, los Kamado escuchaban en silencio sepulcral. Kie Kamado, murmurando, casi para sí misma: dioses, batallas tan grandes. Su rostro mostraba una mezcla de asombro y una pizca de temor reverencial ante la magnitud de lo que escuchaba. Los niños, con los ojos como platos, parecían estar presenciando un cuento de hadas épico, un relato de héroes y poderes más allá de su imaginación. Shigeru y Hanako se aferraban a las palabras de Seiya, completamente absortos. Tanjiro, sin embargo, tenía una reacción diferente. Mientras Seiya hablaba, Tanjiro olía. Olía la honestidad que emanaba de Seiya. No había rastro de engaño, ni de miedo en sus palabras, solo la verdad de sus experiencias. Podía discernir el aroma de la fatiga profunda, de batallas libradas y de la inquebrantable determinación. El aroma del cosmo de Seiya era fuerte y puro, como el de un guerrero que ha trascendido los límites humanos. Tanjiro, con voz firme y suave, confirmando para su familia mamá, lo que Seiya-san dice, es verdad. Puedo olerlo. Él no está mintiendo. La confirmación de Tanjiro, cuya habilidad olfativa era bien conocida y confiada por la familia, eliminó cualquier duda persistente. Si Tanjiro decía que era verdad, entonces era verdad. La casa de los Kamado, una vez un refugio de la normalidad, se había convertido en el escenario de una historia extraordinaria. La armadura de Pegaso ya no era solo una extraña vestimenta, sino el símbolo de un guerrero de otro mundo, de batallas cósmicas y de un poder inimaginable. Las preguntas no tardaron en llegar. Los niños, con su curiosidad insaciable, bombardearon a Seiya con interrogantes sobre su armadura, los dioses y las batallas. Kie, aunque más reservada, también tenía sus propias dudas, principalmente sobre cómo Seiya podría regresar a su mundo. Tanjiro, con su olfato, seguía percibiendo la verdad en cada palabra de Seiya, lo que ayudaba a calmar a su madre. Finalmente, la hora de dormir llegó. Los niños, agotados por la emoción y la larga jornada, se acurrucaron en sus futones. Kie y Tanjiro también se retiraron, dejando a Seiya un espacio cerca del hogar, donde el calor aún perduraba. A pesar de la extraña situación, Seiya se sintió extrañamente en paz en ese humilde hogar. La bondad de los Kamado era un bálsamo para su espíritu guerrero. Seiya cerró los ojos, intentando conciliar el sueño, algo difícil en un mundo que no era el suyo. La tranquilidad de la noche se cernía sobre la montaña, rota solo por el suave crepitar del fuego y el murmullo del viento invernal. De repente, un sonido abrupto rompió el silencio. Un golpe seco y resonante en la puerta de entrada. No era el golpe de un visitante común, sino uno que transmitía una fuerza inusual, casi violenta. Los ojos de Seiya se abrieron de golpe. Su cosmo, que había estado en calma, se activó de inmediato, enviando una punzada de advertencia a través de su cuerpo. Era una sensación que conocía demasiado bien. La presencia de una amenaza, una intención asesina. En la oscuridad, escuchó el murmullo de los niños. ¿Quién es a estas horas? Susurró Takeo, asustado. Quizás es un cliente para el carbón, dijo Nezuko, con voz adormilada, intentando sonar valiente. Pero Seiya sabía que no era un cliente. El cosmo que percibía era frío, oscuro y malévolo. Era una energía que se sentía antinatural. Un escalofrío recorrió su espalda, diferente al frío de la nieve. El golpe se repitió, esta vez con más fuerza, haciendo temblar ligeramente la puerta. Seiya se puso de pie en un instante, su armadura de Pegaso brillando débilmente en la penumbra. En ese mismo momento, antes de que pudiera moverse, la puerta estalló hacia adentro con una fuerza brutal. Una figura oscura y deforme irrumpió en la casa, moviéndose con una velocidad antinatural. El aire se llenó con un olor nauseabundo y la presencia opresiva de un poder oscuro. El objetivo del ataque era claro: los niños. La criatura se lanzó directamente hacia donde dormían Shigeru, Hanako y Okuta. Seiya reaccionó por instinto.
Su cosmo se elevó, y la armadura de Pegaso, como si tuviera voluntad propia, se movió con una velocidad cegadora. No hubo tiempo para un ataque. En un acto reflejo, Seiya se interpuso, y la armadura se expandió, cubriendo a los pequeños. Un impacto violento sacudió la casa. La criatura golpeó la armadura de Pegaso con una fuerza devastadora, pero la sagrada protección resistió el embate, protegiendo a los niños ilesos. El sonido del golpe fue ensordecedor en la pequeña habitación. Los gritos de los niños y de Kie llenaron el aire. Tanjiro, que había salido de su futón, miró con horror la escena, el olor a sangre y demonio inundando su nariz. Seiya, aunque la armadura había absorbido el impacto, sintió la potencia del ataque. Levantó la vista, sus ojos fijos en la criatura que ahora se erguía ante ellos, sus ojos brillantes y llenos de malicia. Seiya. Con voz grave y decidida, así que estos son, los demonios. La batalla había llegado a la casa de los Kamado, y Seiya de Pegaso, el caballero de Atena, estaba listo para enfrentarla. El demonio, una criatura grotesca con garras afiladas y ojos rojizos, se recuperó rápidamente del impacto contra la armadura. Gruñó, su forma retorciéndose mientras se preparaba para un nuevo ataque, esta vez con una furia renovada. Pero Seiya no le dio tiempo. Su cosmo se elevó, ardiendo con una intensidad que iluminó la pequeña habitación. Seiya. Meteoro de Pegaso. En un instante, una ráfaga de puñetazos invisibles, moviéndose a la velocidad del sonido, se desató desde los puños de Seiya. El aire vibró con la fuerza del ataque. El demonio no pudo reaccionar. Fue golpeado por una andanada de impactos, cada uno con la fuerza de un meteorito. La criatura fue lanzada hacia atrás, atravesando la pared de madera de la casa con un estruendo y estrellándose brutalmente contra un árbol en el exterior. El silencio volvió a caer sobre la casa, roto solo por la respiración agitada de la familia Kamado. Los niños, protegidos por la armadura de Seiya, estaban ilesos, pero sus ojos reflejaban el terror de lo que acababan de presenciar. Seiya se giró hacia la familia, su voz firme y autoritaria. Seiya. Quédense aquí. No salgan por nada del mundo. Yo me encargo de esto. Sin esperar respuesta, Seiya salió por el agujero en la pared, su armadura brillando bajo la pálida luz de la luna. El aire frío de la noche lo golpeó, pero su determinación era un fuego que lo mantenía caliente. El demonio, aunque malherido, intentaba levantarse junto al árbol. Pero la sorpresa de Seiya fue mayúscula cuando, al acercarse, la figura del demonio comenzó a cambiar, a transformarse. La forma grotesca se disipó, revelando a un hombre de apariencia impecable, vestido con un elegante traje occidental, con un sombrero fedora y una mirada fría y penetrante. Su piel era pálida, casi cadavérica, y sus ojos rojos brillaban con una inteligencia cruel. Era una presencia abrumadora, diferente a cualquier demonio que Tanjiro hubiera descrito. Seiya pudo sentir un cosmo inmenso, oscuro y antiguo, emanando de este ser. Era un poder que rivalizaba, o incluso superaba, al de algunos dioses menores a los que se había enfrentado. Seiya. Confrontándolo directamente, su voz resonando con autoridad. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres de este lugar y de esta familia? El hombre, Musan Kibutsuji, el rey demonio, miró a Seiya con una mezcla de curiosidad, desdén y una pizca de irritación por la interrupción. Nunca antes había encontrado a un ser como este, con una armadura tan peculiar y un poder tan extraño. Musan. Su voz era suave, pero con un tono que helaba la sangre. ¡Qué interesante! ¿Un humano, o algo que se parece a uno? ¿De dónde vienes con esa vestimenta tan ridícula? Y esa energía, es extraña. No es aliento de batalla, ni sangre de demonio. ¿Quién eres tú para interponerte en mi camino? Seiya no se inmutó ante el tono de Musan. Seiya. Soy Seiya de Pegaso, un caballero de Atena. Y estoy aquí para proteger a la gente de este lugar. No permitiré que tú, ni nadie más, les haga daño. Musan soltó una risa fría y despectiva. Musan. Caballero de Atena, dices. Tonterías. No hay dioses aquí que puedan oponerse a mí. Soy el que camina en la noche, el que da y quita la vida. Y esta familia, solo eran un pequeño estorbo en mi camino. Una fuente de alimento conveniente. El ambiente se tensó. El aire vibraba con la confrontación de dos poderes inmensos y opuestos. Seiya, el protector de la justicia, y Musan, la encarnación de la maldad. Seiya. Entonces te equivocas. No importa cuán poderoso creas ser, siempre habrá alguien que se levante para proteger a los inocentes. Y si te atreves a tocar a esta familia, te juro que te arrepentirás. Musan entrecerró los ojos, su paciencia comenzando a agotarse. Musan.
¡Qué arrogancia! Parece que tendré que enseñarte tu lugar, caballero. Nadie se interpone en mi camino y vive para contarlo. El aire de la noche se hizo denso, cargado con la presión de dos poderes inmensos a punto de colisionar. Musan Kibutsuji, el rey demonio, se lanzó primero, su velocidad inhumana. Sus extremidades se extendieron en látigos negros y afilados, buscando atravesar la armadura de Seiya. Pero Seiya de Pegaso no era un oponente ordinario. Su cosmo ardió, y con él, una velocidad que superaba la del sonido. Esquivó el primer embate por milímetros, el viento cortante de los ataques de Musan rozando su armadura. Los ojos de Seiya, acostumbrados a seguir los movimientos de dioses y guerreros a velocidades cósmicas, rastrearon cada movimiento del demonio. Seiya, no te subestimes, demonio. El caballero de bronce desató su propio contraataque. Sus puños se movieron como bólidos celestiales, cada golpe cargado con la furia de su constelación guardiana. El meteoro de Pegaso no era solo una ráfaga, era una serie incesante de golpes que, aunque invisibles a simple vista, impactaron el cuerpo de Musan con la fuerza de un tren de carga. Se escuchó el eco metálico de cada puñetazo al chocar contra la piel demoníaca, un sonido que sorprendió incluso a Musan. El rey demonio, sin embargo, no era un simple demonio. Su cuerpo, flexible y degenerativo, absorbía gran parte del daño. Su expresión de desprecio se transformó en una de irritación y luego en una fría fascinación. Musan respondió con sus propias habilidades, transformando sus extremidades en tentáculos con bocas llenas de dientes afilados, atacando desde múltiples ángulos, buscando flanquear la velocidad de Seiya. Los golpes resonaban en el gélido aire de la montaña. Seiya giraba y esquivaba, su armadura destellando con cada movimiento, el brillo del cosmo contrastando con la oscuridad de los ataques de Musan. Cada colisión enviaba ondas de choque que hacían temblar la nieve en los árboles circundantes. Seiya intentó un golpe directo al rostro de Musan, pero el rey demonio se desvaneció y reapareció detrás de él, intentando un ataque sorpresa. Musan, eres rápido, mocoso, pero tu fuerza es limitada. No puedes herirme. Seiya, ¿eso crees tú? En un parpadeo, Seiya lanzó el cometa de Pegaso, concentrando todo su cosmo en un solo puñetazo devastador. El impacto envió a Musan volando a través de varios árboles, creando un sendero de destrucción a su paso. El rey demonio se estrelló contra una pila de nieve y troncos, pero en cuestión de segundos, su forma comenzó a regenerarse, las heridas cerrándose a una velocidad aterradora. Seiya observó, su expresión seria. La regeneración de Musan era un desafío, algo que no había encontrado en muchos de sus adversarios anteriores, aparte de los dioses mismos. Este no era un enemigo al que pudiera derrotar con un simple puñetazo, no importaba cuán poderoso fuera. Necesitaría un plan, una forma de superar esta invulnerabilidad. Mientras Musan se levantaba, su voz resonó, llena de una furia contenida. Musan. Interesante. Has logrado sorprenderme. Pero nadie, ni siquiera un ser tan peculiar como tú, puede desafiarme. Soy el pináculo de la evolución, el ser perfecto. Y ahora, es mi turno de mostrarte el verdadero terror. La batalla apenas comenzaba, y el choque entre el cosmo de Seiya y el poder demoníaco de Musan prometía sacudir los cimientos de esa montaña nevada. La batalla se intensificaba. Seiya, con su mente de estratega, comprendió la clave de la supervivencia. El sol. Las palabras de Tanjiro resonaron en su cabeza. Los demonios solo aparecen de noche. Si podía resistir hasta el amanecer, la victoria sería suya. Seiya. Pensando para sí mismo, tengo que aguantar. Solo un poco más. Hasta que salga el sol. Musan, ajeno a los pensamientos de Seiya, atacaba con una ferocidad creciente. Sus tentáculos, ahora más numerosos y rápidos, se lanzaban como serpientes venenosas, buscando envolver y aplastar al caballero de Pegaso. La velocidad de Musan era asombrosa, y su capacidad de regeneración lo hacía parecer invencible. Los golpes y cortes se sucedían. Seiya esquivaba, bloqueaba y contraatacaba con la precisión de un bailarín mortal. Su cosmo ardía, manteniendo su armadura y su cuerpo en óptimas condiciones, pero cada impacto de Musan era un recordatorio de la inmensa diferencia de poder. Musan lanzó una ráfaga de tentáculos, una red mortal diseñada para atrapar a Seiya. El caballero de Pegaso, en lugar de esquivar por completo, los interceptó. Con una fuerza sobrehumana, agarró varios de los apéndices de Musan. Seiya. Con un gruñido de esfuerzo, no eres el único que puede manipular las cosas, demonio. Con un giro repentino y explosivo, Seiya utilizó la fuerza de los tentáculos de Musan contra él mismo.
Giró su cuerpo en un arco de casi 30 grados, usando el impulso de los ataques del rey demonio para lanzarlo. Los tentáculos se tensaron, y Musan fue arrancado del suelo, su cuerpo girando sin control antes de ser lanzado con una fuerza brutal contra una enorme roca cercana. El impacto fue ensordecedor. La roca se agrietó y se desmoronó bajo la fuerza del golpe, y Musan quedó incrustado en ella, su forma distorsionada. Musan. Con una voz gutural, llena de ira y asombro imposible. Esa fuerza, no es humana. ¿Quién demonios eres tú realmente? La regeneración de Musan comenzó de inmediato, sus heridas cerrándose a una velocidad impactante. Pero la sorpresa en su voz era evidente. Nunca antes un humano le había causado tal daño, ni había demostrado tal dominio sobre su propio cuerpo. Seiya. Jadeando ligeramente, pero con una mirada de determinación inquebrantable: soy un caballero de Atena. Y mi fuerza viene de mi cosmo, de la voluntad de proteger a los inocentes. Y te aseguro que no me detendré hasta que el sol te reduzca a cenizas. La mención del sol hizo que los ojos de Musan se abrieran con una furia helada. La debilidad de los demonios era su mayor secreto, y este forastero lo conocía. Musan. Su voz se volvió un siseo mortal: no permitiré que un simple humano me detenga. Te aplastaré antes de que el amanecer llegue. La batalla se convirtió en una carrera contra el tiempo. Seiya tenía que resistir, y Musan tenía que eliminarlo antes de que los primeros rayos del sol tocaran el horizonte. La montaña se convirtió en un campo de batalla épico, donde el destino de los Kamado, y quizás de todo ese mundo, se decidía con cada golpe. Bueno mi gente, lo dejo porque tengo muchas cosas que hacer, pero les prometo subir el capítulo número 2, pero mientras nos veremos, chao.